Ahí estamos. ¿Todos pueden ver? Ah, ok. Entonces, estábamos hablando de que la carta de Judas está hablando de algo muy específico y esencial. ¿Recuerda lo que está hablando la carta de Judas? Acerca de contender o luchar intensamente por la fe, contender por la fe. Es algo que deberíamos constantemente hacer por la fe, no solamente para... esto no se trata de debatir, ¿recuerda? Esto se trata de mantenerse en la verdad. Y esto es fundamental para cada cristiano. Deberíamos mantenerlos, luchar y estar allí en la fe. Entonces la palabra de Dios es algo que enseña algo, debemos creerlo, someternos y también defenderla. Todo esto lleva a cabo la idea de cómo voy a defender la fe. La primera pregunta, ¿por qué voy a defender la fe? Porque Judas dice que hay muchos falsos, ¿qué cosa? Maestros. Maestros. Entonces debería estar siempre sabiendo todo esto. Y nos da varios ejemplos aquí. Y ya hemos visto cuatro de ellos. Hemos hablado de Israel, de los ángeles, de Sodoma y Gomorra. Hemos hablado del arcángel Miguel, que lo hicimos el viernes pasado. Pero todavía hay algunos ejemplos que tenemos aquí que deberíamos ver. Entonces, por causa del pecado de estas naciones, nos habla de destrucción, nos habla de un juicio, habla de un castigo del fuego eterno. Recuerda Sodoma y Gomorra, el juicio contra los ángeles y la destrucción de Israel después de haber sido salvado de Egipto. Entonces, nos quedamos en el versículo 11, aunque estuvimos hablando del 8 al 10 de Miguel. Y dimos una explicación de por qué Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés. Dimos una explicación de eso. Ah, no entramos en específicos detalles, pero sí dimos una explicación para que pueda entenderse por qué Miguel estaba contendiendo con el diablo por el cuerpo de Moisés. Recuerda que la explicación que dimos fue por causa de la idolatría de los israelitas. Quizás ellos querían usar el cuerpo para adorarle, como lo hicieron con la serpiente de bronce. Después de muchos años, seguían adorando a la serpiente de bronce. Entonces, quizás querían hacer lo mismo con el cuerpo de Moisés. Pero Deuteronomio nos dice que nadie sabe dónde Moisés fue enterrado, sepultado, dónde murió. Entonces, eso nos da una idea de que cuando hay luchas físicas, también hay luchas espirituales llevándose a cabo. Por eso Pablo dice en Efesios, recuerda Efesios capítulo 6, que no tenemos lucha con qué cosa, contra carne y sangre, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces todas estas luchas espirituales se están llevando a cabo en lugares espirituales que nosotros, con nuestros ojos físicos, con nuestros sentidos físicos, no podemos ver, palpar ni saber. Entonces, versículo 11. Dice, hay de ellos, dice el versículo 11. ¿De quién está hablando aquí? Recuerda, de los falsos maestros. Maestros. Entonces, hay de ellos, dice, de estos falsos maestros. ¿Por qué? Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron contra la contradicción de Coré. Entonces, tres ejemplos en un solo versículo. Ahora, vamos a ir rápidamente por esos tres ejemplos porque pienso que la mayoría del tiempo lo vamos a ocupar cuando hablemos de Enoch. Pero vamos a ver estos tres ejemplos que están en el Antiguo Testamento, Génesis 4, números 22, 24, 31 y números 16, es donde están estas tres historias. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿qué hizo Caín en Génesis 4? Ahora, yo sé que ustedes me van a decir o pensar, bueno, Caín mató a Abel. Sí, pero eso fue el resultado de algo que él había hecho antes. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Caín antes de matar a Abel? ¿Qué fue lo que hizo Caín? La Biblia nos dice, por ejemplo, en Hebreos, capítulo 11, versículo 4, nos habla de Caín, ¿correcto? De Abel y de Caín. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que ¿quién? Que Caín. Había un sacrificio que era excelente de parte de
Caín era excelente. Él trajo de los frutos de la tierra, los primeros frutos, y él trajo para dárselo a Dios. Pero el sacrificio de Abel era ¿qué cosa? Más excelente aún. ¿Okay? Eso es como una diferencia entre los dos. El antiguo pacto era bueno, pero el nuevo pacto es aún mejor, dice el libro de Hebreos. Entonces, esto es una diferencia entre los dos sacrificios. Algo que era un buen sacrificio, pero algo que era un excelente o mejor sacrificio que el otro. Ahora, ¿por qué un sacrificio era mucho más mejor o mucho mejor que el otro? Dice Hebreos que lo es porque Abel hizo este sacrificio por medio de qué cosa? De la fe. Entonces la fe es necesaria. Ahora, ¿alguno de ustedes recuerda lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17? La fe viene por medio de qué cosa? Del oír. ¿Y el oír qué cosa? Lo que Dios dice, lo que Cristo dice, lo que su palabra dice. Entonces, piensa en esto, hermano. Mi fe, yo la puedo obtener por medio de lo que escucho de Dios. Entonces, si Dios dice, tú me vas a servir o adorar de esta forma, eso produce una fe. Yo creo en lo que Dios me ha dicho y voy a hacer lo que Dios me ha dicho. Esa es la fe. Yo escucho y pongo en acción lo que Dios me ha dicho. Entonces, en algún momento de la historia, de este tiempo de Adán hasta llegar a Caín, Dios les habló acerca de sacrificios. ¿Cuándo? No tengo idea, porque los he mencionado allí. Pero Abel ofreció un sacrificio por medio de la fe, por medio de haber escuchado a Dios y haber seguido la instrucción de Dios. Por eso nos habla de Noé también o de otros hombres de fe, porque ellos escucharon a Dios y siguieron lo que Dios les dijo. Entonces, hay otro texto que nos habla de Caín. Mire lo que dice 1 Juan 3:12. Juan dice, no como Caín, que era de quién? Del maligno, y mató a su hermano. Y la pregunta que hace Juan es, ¿y por qué causa le mató? Ahora, ¿cuál es la causa de por qué Caín mató a Abel? No, no me diga que es por el sacrificio. No, no, Caín no mató a Abel por el sacrificio, que simplemente. Juan nos dice Celoso. que fue solamente por el sacrificio. ¿Por qué fue? Porque sus obras eran malas. Hermano Juan, ¿también ibas a decir lo mismo? Por celo, pues. ¿Cómo? Celos, envidia. Sí, celos, envidias, sí. Pero Juan nos dice aquí que era porque Porque presentó mejor sacrificio. las obras de Caín eran malas. Ahora, miren lo que dice el apóstol Juan. Él dice que no era solamente una cosa, una obra. ¿Qué dice Juan? Lo pone en singular o en plural. Todas las cosas. Lo pone en plural, dice, porque sus obras eran malas. Entonces, Caín no estaba simplemente haciendo un acto de desobediencia, él estaba constantemente haciendo actos que iban en contra de la voluntad de Dios. Y al parecer, este sacrificio fue la última cosa, como para Caín fue la gota que rebasó el vaso. ¿Cómo Dios puede aceptar este sacrificio? Bueno, eso es lo que Dios pidió, por eso Abel lo está haciendo. ¿Por qué Dios no acepta mi sacrificio? Usted no ha escuchado personas hoy en decir, ¿cómo que Dios no va a escuchar mi adoración? Yo le estoy adorando. Sí, pero no es simplemente que estés adorando a Dios. Usted debería adorar a Dios ¿cómo? ¿Cómo Dios lo pide? Yo quiero ser salvo de esta forma. No, no, no. No se trata de cómo tú quieres ser salvo. Se trata de cómo. De lo que Dios dice para que tú seas salvo. Yo quiero cantar con muchos instrumentos. Bueno, no es lo que tú quieres, es lo que, ¿cómo? Lo que Dios dice cómo deberíamos hacerlo. Si Él pide solamente las voces, eso es lo que vamos a hacer. Si Él pide que tengamos que tomar la cena cada domingo, primer día de la semana, si Él lo pide, eso es lo que vamos a hacer. Si Él nos pide que oremos, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, hacemos cosas en fe porque Dios las pide. Pero hay muchas personas hoy en día que tienen la actitud de Caín, que dicen, pero yo puedo hacer esto simplemente. Y yo pienso que le va a agradar a Dios. Bueno, no pienses por Dios. Una de las primeras cosas.
Dios ha dicho y ha revelado su mente para que le sigamos. Entonces, Caín estaba fuera de lo que Dios prescribió. Ahora, ¿qué pasó con Balaam? Recuerda que hablamos de esto en segunda de Pedro. Este burro que fue más inteligente que su amo y el burro terminó siendo el amo. Balaam era más burro que el burro. Entonces, ¿qué hizo Balaam? Balaam también se salió de lo que Dios le dijo que dijera. Recuerda que fue contratado para maldecir a Israel y Balaam al principio se notaba bastante convencido de su fe en Dios, diciendo, yo solamente voy a decir lo que Dios me diga que diga. Y él siempre estaba bendiciendo a Israel, pero en algún momento vino con un plan para hacer caer a Israel. Mira lo que dice Pedro, que habíamos leído esto. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Por qué? Porque el burro vio un ángel, algo espiritual, algo que el profeta no había visto. Y esto es bastante interesante, ¿no? Balaam se salió de lo que Dios le había dicho. ¿Qué pasa con el tercer ejemplo? Con Coré. ¿Qué hizo Coré? Se rebeló también en contra de ¿qué? De la autoridad. Todo esto tiene que ver con autoridad. Por eso recuerda que ya hablamos de esto, los falsos maestros no se someten a la autoridad. ¿Cuál es la autoridad? Quizás toda autoridad, pero principalmente a la autoridad bíblica, a la autoridad que viene de Dios. Entonces, Coré no se sometió a la autoridad o al liderazgo de Moisés. ¿Y qué pasó? Mira lo que dice esta persona. Dice, estos tres hombres provenían de orígenes muy diferentes. Caín era agricultor, Balaam profeta y Coré era un líder en Israel. La apostasía nunca se limita a un solo grupo de personas. Hay apóstatas en el púlpito, en el palacio y en el asilo de los pobres. Eso pienso que es una buena reflexión. Hay personas que van a apostatar, no importa dónde se encuentren. El problema de esto, hermano, es que estas personas están entre el grupo y están ocultos y son destructivos. Son como una oveja, un lobo vestido de oveja. Entonces Judas le reprende por su pecado y básicamente le señala lo inútiles que son. Versículo 12 dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. ¿Qué pasa con una polera blanca que tiene manchas? Muchas veces las manchas no salen. Y esto es lo que está diciendo Judas aquí. Ahora, usted tiene lo mismo en su Biblia, si todos tienen la Reina Valera, van a tener lo mismo. Dice, son manchas en vuestros ágapes. ¿A qué se refiere vuestros ágapes? Porque la Corazón. palabra ágape es este Amor. tipo de amor, ¿correcto? ¿Cómo, hermana? Amor. Amor Este, ágape. claro, este es este amor que no es de sentimientos, no es un amor de sexual, no es un amor entre, de alguna forma, fileo entre hermanos. Esto es un amor más de acción y convicción y decisión. De eso se trata este tipo de amor. Pero, ¿por qué dice vuestros ágapes? Porque al parecer muchos cristianos en el primer siglo se juntaban o se reunían a comer comidas juntos y le llamaban una comida ágape, una comida de amor genuino. Ahora recuerda que la iglesia en Corinto estaba teniendo un problema con la cena del Señor y ellos pensaron que podían simplemente traer mucho jugo de uva, mucho pan y podían comer y podían disfrutar. Y Pablo tuvo que poner eso en orden y decir, no, no, la cena del Señor es diferente a las comidas que ustedes tienen, es diferente. Aquí no venimos, no tienen casa donde comer, dice Pablo. Coman en sus casas si tienen hambre. Pero la cena del Señor no es para eso. Entonces, aquí tenemos este tipo de idea. Son manchas en cosas que son buenas. Solamente se sirven a sí mismos. Después dice, son nubes sin agua llevados de acá para allá por los vientos. ¿Qué es una nube sin agua? Promete mucho, pero no entrega nada. Una nube sin agua. Uno está esperando como allí, mira, una nube bien negrita, va a llover. Y después pasa y no pasó nada. Y uno estaba esperando que la nube pudiera regar algo. También dice
son árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Judas es bastante al punto, Judas es bastante crítico en su forma de contender por la fe. Esto es lo que está haciendo Judas, ¿correcto? Él está contendiendo también al mismo tiempo por la fe. Y él está hablando de estos falsos maestros como estos son árboles otoñales, no tienen fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Requieren mucho cuidado, pero no producen nada y no valen nada. Eso es lo que pasa con estos falsos maestros. No sirven para nada. ¿No se ha encontrado usted, hermano, con cristianos así? No quiero decir que son, voy a decir, muchas veces hay cristianos que son inservibles, que son inútiles en su fe. Y uno se pregunta, pero eso suena bastante fuerte. Bueno, eso es el lenguaje que Isaías ocupa, es el lenguaje que Ezequiel ocupa, es el lenguaje que Jesús ocupó en Juan, por ejemplo. Cuando está hablando de fuera de Él o sin estar conectado a Él, no podemos hacer nada en Juan capítulo 15. Tenemos que estar conectados a la higuera, porque sin mí nada puedes hacer, dice Jesús. Y Ezequiel usa la misma imagen. Ustedes pueden ser estas ramas de la vid, pero si están desconectados de la vid no son nada. Entonces, también dice, son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Hacen mucho ruido, pero solamente producen actos vergonzosos. ¿Ha conocido hermanos así? Que hablan mucho, pero lo único que producen son actos vergonzosos. Cada vez que hablan y después un acto vergonzoso. Y muchas veces es cansador, hermano, escuchar de hermanos en la fe que son como ondas del mar. Hacen demasiado ruido con su boca, pero con sus hechos niegan a Dios. Entonces, Judas nos está dando esta información. Dice que son estrellas errantes para las cuales está reservado completamente la oscuridad de las tinieblas. Van a ser engullidas por su propia maldad. Y no, usted ve esto, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente, ¿qué cosa? La oscuridad de las tinieblas. ¿Por qué está reservada la oscuridad? Recuerda el mensaje de Juan, en primera de Juan. Dios es luz y quiere que caminemos en qué cosa? En la luz, siguiendo a Dios. Entonces los que no caminan en la luz, siguiendo a Dios en primera de Juan, van a caminar en qué cosa? Las En las tinieblas. tinieblas. Entonces, si alguien quiere caminar en las tinieblas, que camine en las tinieblas, que siga en las tinieblas. Entonces, esto es lo que Judas realmente está diciendo. Ahora entramos en este texto, versículo 14 al 16. Y quizás, espero no demorarme tanto en estos versículos de Enoch, pero vamos a irnos un poco lento en esto, ¿ok? Versículo 14 al 16. Dice, de esto también profetizó Enoch, séptimo de Adán, diciendo, aquí vino el Señor con su santa decena de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas durante duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Hermano, podríamos describir, podríamos describir fácilmente quizás algún cristiano que conocemos que tiene estas cualidades. Ah, del versículo 16. Se murmuran, se quejan, andan según sus propios deseos, hablan cosas grandes y después adulan a personas para sacar provecho. 4 características más ahora. Entonces, esto es bastante interesante. Entonces, Enoch, dice el versículo 14, de esto también profetizó Enoch. Ahora la pregunta es, ¿de qué Enoch Judas nos está hablando?
Porque hay varios Enoch en la Biblia, pero ¿de qué Enoch específicamente Judas nos está hablando? ¿Nadie? No sabemos. De Ok, el hermano Génesis. Emilio dice no sabemos. ¿Alguien más? Ok, mire lo que dice Judas, para que sepamos de quién específicamente está hablando. ¿Qué dice Judas? Séptimo desde Adán. Ah, ese no, Entonces, ¿de qué Enoch nos está hablando Judas? de ese no, Del Enoch de Génesis, ¿correcto? que desapareció, El que porque lo traspusieron. desapareció. Hay a veces algunas personas en el mundo que son como Enoch, desaparecen por días. Pero este Enoch desapareció porque le llevó Dios. Pero este es el Enoch que nos menciona en Génesis, en el capítulo 5 de Génesis, ¿correcto? Que desapareció, él estaba caminando con Dios y caminó con Dios, significa un lenguaje de, él estaba haciendo la voluntad de Dios, seguía lo que Dios quería, hasta el momento en que Dios le dijo, ok, ¿te vas conmigo? Eso es algo bastante hermoso, hermano, de saber, porque si usted camina con Dios, va a llegar un momento en el que Dios va a decir, es tu tiempo para estar conmigo. Y es una de las bendiciones. Miramos hacia la vida eterna. Estamos anhelando la vida eterna junto con Él. Entonces, Génesis 5 nos habla de esto, y en Hebreos 11:5 también nos habla de Enoch. Pero mire lo que dice Judas acerca de lo que Enoch dijo, este séptimo desde Adán. ¿Qué es lo que dijo Enoch? Él profetizó. Judas dice que Enoch profetizó algo. Dice que lo leímos recién. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. La palabra impío se repite bastante. Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ahora, ¿cuándo sucedió esto? Bueno, no sabemos. Ahora, otra pregunta. ¿Dónde está registrado esto que profetizó Enoch, aparte de aquí de Judas? En ninguna otra parte. No tenemos ningún otro registro en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de que Enoch profetizó algo. Solamente Judas nos dice esto, ¿ok? Ahora, esta es la pregunta más difícil. ¿Cómo Judas sabía lo que Enoch profetizó? Solamente hay dos opciones. Una primera opción es que esto fue traspasado por generaciones a través de los judíos para que de boca en boca. Estamos hablando de un testimonio, Oralmente, testimonio hablado. ¿Cómo? oralmente. Oralmente, gracias hermano. Oralmente, testimonio hablado, ¿ok? Fue traspasado de generación en generación, oralmente, a través de los descendientes de los judíos. Entonces ellos sabían de esto, porque Judas es judío. ¿Mi hermano? Sí, los judíos tienen una Biblia oral, por eso viene ahí, de ahí viene. Hermano, no entendí nada de lo que dijo. Me parece que su micrófono no está bien o tiene mucha gripe. Una de las dos. No creo que tenga Bueno, gripe, yo creo que su micrófono está mal. ok. Ah, la otra opción, la segunda opción es que estamos hablando de que la otra opción es que Judas fue también inspirado por el Espíritu Santo, ¿correcto? Como todos los demás libros de la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces Judas en algún momento recibió esta revelación para que él supiera lo que Enoch había profetizado, ¿ok? Ahora, si creemos firmemente que la Biblia fue inspirada por Dios y que los escritores de la Biblia fueron inspirados por Dios, esto no debería sorprendernos de que Dios reveló esta específica verdad a Judas para que él la escribiera. ¿Correcto? No debería sorprendernos, porque es así como Dios revelaba su voluntad. Ahora,
Hay un libro que se llama el libro de Enoch, que muchas personas han hablado y dicho, ya, hay un libro que se llama el libro de Enoch. No, déjeme decirle que no hay solamente un libro de Enoch, hay múltiples libros llamados el libro de Enoch. Y ninguno de ellos, escuche bien, ninguno de ellos fue escrito por Enoch, ¿ok? Ahora, ¿cómo sabemos esto? Que ningún libro fue escrito por Enoch, aun cuando tenga el nombre de Enoch. Y vamos a responder esto fácilmente. La primera cosa, ¿cómo un libro podría ser preservado después del diluvio? Algunos pueden decir, pero si Dios quiere preservar algo, Él lo va a hacer. Sí, lo puede hacer. Evidentemente Dios puede hacer eso, preservar algo. Pero usted sabe que no se ha encontrado ningún manuscrito, ningún pergamino o manuscrito del libro de Enoch, el último que se encuentra fue escrito como 200 o 300 años antes de que Jesús naciera. Este libro fue escrito 200 o 300 años antes de que Jesús naciera. ¿Cuándo vivió Enoch? En el principio. Enoch no vivió 300 o 200 años antes de Jesús, ¿correcto? Él vivió por lo menos 3000 años antes de Jesús, cerca de 4000 años antes de Jesús. Entonces estamos hablando de alguien que vivió miles de años antes, pero que no hay ninguna cosa que indique que este libro fue escrito. Incluso los judíos rechazaron en ese tiempo el libro de Enoch. Ahora, la segunda cosa, habían personas que escribían libros con nombres de personas en la Biblia para atribuirles estos libros a esas personas. Por ejemplo, tenemos el Evangelio de Pedro, tenemos el Evangelio de María Magdalena, tenemos la carta de Barnabás. Entonces hay muchos libros o cartas que fueron escritas con nombres de personas que pertenecían a un momento en la historia bíblica y ocuparon esos nombres para escribir cartas diciendo que esas cartas eran de estas personas. Incluso Pablo tuvo que decir eso, a debatir un poco eso, porque algunos estaban escribiendo cartas incluso en el primer siglo, en el tiempo de Pablo, y Pablo dijo, no dejéis mover ni siquiera por una carta como si fuera nuestra, dijo Pablo. Entonces, aún en el primer siglo había este debate acerca de cartas que estaban siendo escritas con el nombre de apóstoles o de personas que eran reconocidas entre los cristianos. Y Enoch no es un caso ajeno, ¿ok? Entonces, este libro que lleva el nombre de Enoch no fue escrito por Enoch. Ahora, cuando uno lee este libro, el libro de Enoch, esta citación que Judas puso está allí. Pero increíblemente, esta citación fue añadida a este libro de Enoch muchos años después. Entonces yo no sé si la persona que añadió esta cita a este libro después, en los años, la tomó de Judas para después ponerla en el libro de Enoch y atribuirla a Enoch. Pero cuando uno ve el libro de Enoch, los expertos dicen que el libro de Enoch fue escrito por diferentes personas a través de mucho tiempo. No fue una sola persona, fue escrita por diferentes personas el libro de Enoch. Y cuando uno lee el libro, es bastante ajeno a lo que la Biblia relata o describe o dice. Ahora, otra pregunta. ¿Está Judas, simplemente porque Judas está citando este libro, está Judas diciendo que el libro de Enoch es inspirado? No. No. Lo único que está diciendo Judas es que esa citación o esa afirmación es inspirada o él la está usando para hacer un punto, ¿ok? Él no está diciendo que el libro o la persona fue inspirada, pero él está haciendo un punto acerca de esta citación o esta cosa es inspirada. Ahora, otra pregunta. ¿Está diciendo Judas que él está citando del libro de Enoch o está diciendo
Judas está diciendo que él está citando lo que Enoc dijo. El segundo. Lo que Enoc dijo. Judas dice, esto fue lo que habló Enoc. Judas no dice, esto es lo que dice el libro de Enoc, ¿correcto? O los escritos de Enoc. Judas está diciendo, esto es lo que dijo Enoc, o lo que profetizó Enoc, o lo que habló Enoc. ¿Ok? Entonces, primero Judas no dice que está citando un escrito de Enoc. Afirma que está citando una declaración de Enoc. Entonces, ¿cómo supo Judas lo que dijo Enoc? Por medio de revelación divina. Si aceptamos que Judas es inspirado, entonces estas palabras le fueron dadas directamente por el Espíritu Santo. Otra posibilidad es que la declaración de Enoc formara parte de las tradiciones orales judías. Entonces, Judas no citó a Enoc para contarnos algo nuevo, sino para dar una vívida descripción de lo que ya enseña la Biblia. ¿Y qué es lo que está haciendo Judas con citar a Enoc? Está diciendo que esto siempre ha ocurrido. Siempre han habido personas que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué cree que Dios tuvo que exterminar a la humanidad en el tiempo de Noé? Porque habían personas que estaban constantemente yendo en contra de la voluntad de Dios. Y no solamente yendo en contra de la voluntad de Dios, sino que sus pecados iban aumentando cada vez más y más. Entonces, cada vez que Dios destruía una nación en el Antiguo Testamento era porque la copa estaba ya rebosando de pecado. Y Dios tenía que tomar acción por eso. Entonces, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos aquí. Pablo también citó fuentes no bíblicas en al menos 3 diferentes ocasiones. Una de ellas es en Hechos 17:28. ¿Recuerda esta cita que Pablo usa en Hechos 17:28? Pablo dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Hay 2 citaciones juntas aquí de 2 diferentes personas en el tiempo de Pablo. ¿Okay? Él está usando algo que no es traído del Antiguo Testamento, él está usando algo que es conocido por la gente a la cual está predicando para hacer un punto bíblico. Lo que Judas está haciendo, él está citando algo para hacer un punto aún mayor. ¿Ok? Otra citación está allí en 1 Corintios 15:33, donde hemos escuchado este versículo varias veces. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso, un ejemplo, por eso mis chistes o mis bromas son peores, porque me he juntado mucho con el hermano Emilio. Es el ejemplo de malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero él está usando algo también de, se dice que se llama menandro. Entonces él está usando algo no bíblico o extra bíblico para hacer un punto con lo espiritual. La última citación, en Tito 1:12. Pablo dice a Tito, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Esta es otra citación, no del Antiguo Testamento, pero lo está haciendo para hacer un punto, porque Tito está en Creta y está haciendo un punto para decirle a Tito, permanece predicando la verdad. Entonces, Judas está citando a Enoc para hacer un punto, y el punto ¿cuál es? Que siempre ha habido lo mismo. ¿No es el punto de Eclesiastes? No hay nada nuevo bajo el sol. Siempre lo mismo, constantemente, nada nuevo. Pensamos que es nuevo, pero no es nuevo. Entonces Judas está haciendo esto para hacer un punto bíblico. Y el versículo 16 dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adorando a las personas para sacar provecho. Entonces, mira lo que dice el versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de qué cosa yo debería recordar. ¿Qué cosa debería yo recordar específicamente? De lo que los apóstoles dijeron. ¿Okay? ¿Y qué dijeron los apóstoles? Que en el postrer tiempo habrá burladores
que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Enfocarme en lo que los apóstoles han dicho. Recuerda lo que dice la carta de Hechos, capítulo 2. ¿Qué hacían los primeros cristianos? ¿En qué cosas perseveraban los primeros cristianos? Una de las cosas que en las cuales perseveraban era en la doctrina de ¿qué? De los apóstoles. Entonces deberíamos enfocarnos en esa doctrina, en la doctrina que tenemos de las Escrituras, y no simplemente a irnos a otras cosas. Ahora déjeme hacer un punto aparte aquí. ¿Es bueno leer libros cristianos, digamos cristianos, escritos por hermanos de la iglesia? ¿Es bueno leer libros? Sí, lo es, es bueno. Pero yo no debería tomar un libro para apoyar lo que la Biblia dice. O yo no debería simplemente pensar que el libro me está ayudando a apoyar la Biblia. O la Biblia apoyar el libro. Yo no necesito ningún libro para apoyar la Biblia, o necesito la Biblia para apoyar ningún libro, ¿correcto? La Biblia lo único que apoya es ¿qué cosa? La verdad. Entonces, si un libro dice la verdad, obviamente, qué bueno, es algo bueno. Pero la Biblia se apoya por sí sola en la verdad y dice la verdad. Entonces, no necesito ningún libro para apoyar la Biblia, y tampoco necesito la Biblia para apoyar ningún libro. Lo único que necesito es la Biblia, porque la Biblia dice la verdad. Entonces, estas personas son de alguna forma infiltrados o hipócritas y están allí entre nosotros. Estamos pronto a terminar esta carta. Ahora viene lo más práctico de esta carta. Versículo 20. Leamos del versículo 20 hasta el versículo 25 para, por si acaso no terminamos, podemos aún ver lo que dice. Versículo 20. Dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Me gusta el final de esta carta, mis hermanos. Es un final bastante lindo y llamado a la acción, lo que yo debería hacer. Entonces, Judas dice, la primera cosa que yo debería hacer es estar edificándome sobre la fe, estar edificando mi fe. ¿No dice eso el versículo 20? Dice, edificados sobre vuestra santísima fe. Ahora, ¿a qué se refiere eso? A que yo debería estar constantemente en crecimiento. La palabra edificar sugiere crecimiento, pero dice no solamente edificar, ¿qué dice? Edificándoos. Eso requiere que es una responsabilidad personal. Yo debería tomar responsabilidad por mi crecimiento. Hermano, yo no le puedo decir a mi esposa, por ejemplo, que ella vaya al gimnasio para que yo tenga músculos. ¿Correcto? Ella no me puede decir a mí, Mariano, ¿por qué no tú no vas al gimnasio para que yo esté en forma? No, yo tengo que ir al gimnasio si yo quiero estar en forma. Eso es el trabajo personal. Yo tengo que hacerlo. Alguien nos puede enseñar qué deberíamos hacer, pero si usted no pone el esfuerzo, el trabajo en ello, no va a funcionar. Entonces, es lo mismo aquí. Esto requiere responsabilidad personal. Filipenses 2:12, por ejemplo, Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación. Ocúpese, trabaje en su salvación. Y hágalo con temor y temblor. Pedro dice en 2 de Pedro 1:5, dice poner toda diligencia. Él dice en el versículo 10 del 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10,
Dice, tanto más procurar. Entonces, ¿a qué nos invita esto? A crecer en nuestra fe. Hermanos, podríamos ir a muchos versículos y muchos textos y pasar por allí. Pero recuerda lo que dice Hebreos, capítulo 5, al final del capítulo 5, empezando en el capítulo 6. El escritor de Hebreos dice, después de tanto tiempo, aún siguen siendo niños espirituales. Todavía tienen necesidad de qué cosa? De leche y no de comida sólida. Porque después de tanto tiempo, dice, esto es lo que deberíamos estar creciendo en nuestra fe constantemente. Otra cosa que Judas dice es orando en el Espíritu Santo. Ahora, si alguno tiene su micrófono abierto, déjeme hacer la pregunta. ¿Cómo yo puedo orar en el Espíritu Santo? ¿Cómo se ve eso? Se refiere a que yo debería estar como los pentecostales hablando no sé cómo En se dice, trance. En trance. en trance o palabras que no se pueden ser entendidas, que dicen que son En lenguas lengua. angelicales, algunos de ellos, o gritando o llorando. ¿Cómo se ve orar en el Espíritu Santo? Dios. Déjeme darle una pista aquí. Recuerda que Jesús le dijo a los apóstoles en Juan 14, 15 y 16 que el Espíritu Santo iba a hacer tres cosas con ellos. El Espíritu Santo iba a ser otro consolador, ¿correcto? Sí. El Espíritu Santo les iba a ayudar a recordar todo lo que Jesús les había dicho. Y el Espíritu Santo les iba a guiar a toda la verdad, ¿correcto? Entonces el Espíritu Santo, Jesús dice acerca del Espíritu Santo, Él va a hablarles a ustedes lo que escuchó de mi Padre. Entonces, cuando nosotros oramos en el Espíritu Santo, no se refiere a simplemente decir cosas sin sentido de mi boca, como los pentecostales dicen que están hablando en lenguas, o simplemente o gritar o llorar, o andar saltando de un lado a otro, estoy orando en el Espíritu Santo. No, no se refiere a eso. Judas se está refiriendo a que yo voy a estar orando conforme a la voluntad del Espíritu Santo. Entonces, mi voluntad la voy a alinear con la voluntad del Espíritu Santo. Por eso Santiago dice, cuando pedís, no reciben lo que piden porque piden más para gastar en vuestros deleites. Entonces muchas veces estamos pidiendo cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Y muchas veces Dios nos va a dar algo y no va a estar... muchas veces nos alejamos de Dios cuando Dios nos da algo. Déjeme ponerle un caso, no voy a decir nombre porque quizás van a reconocer el nombre de la persona y después van a estar pensando en la persona. Pero había un hermano que yo conocía. Este hermano era pobre el hermano, bastante pobre, y él estaba orando para que Dios le diera el dinero para comprar nuevos zapatos. De alguna forma, el hermano pudo comprar sus nuevos zapatos. Dios respondió su oración. Pasaron algunos domingos y el hermano ya no estaba reuniéndose. Se llamó al hermano para preguntarle por qué no se estaba reuniendo. Y el hermano dijo, es que mis zapatos son nuevos y no quiero ensuciarlos. La bendición que Dios le dio, la respuesta a su oración, él la usó como una excusa para no agradecer a Dios. Entonces, muchas veces nosotros pedimos cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Judas dice, pide cosas que están de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso significa orar en el Espíritu Santo. Efesios dice algo muy parecido, Pablo dice algo muy parecido. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, conforme a su voluntad, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orar en el Espíritu Santo es orar conforme a la voluntad del Espíritu. La tercera cosa que dice aquí, dice, conservaos en el amor, esperando la misericordia de Dios.
¿Cuántos de ustedes conducen autos o vehículos? ¿Cuántos de ustedes han visto mientras conducen autos o su vehículo, han visto personas en su teléfono distraídas, enviando un mensaje, llamando a alguien? Constantemente uno ve que hacen alguna cosa que no es buena y muchas veces están en el teléfono, como conduciendo y en el teléfono. Lo más peligroso que puede haber. Y eso dice que están distraídos, no están mirando a dónde, al frente, no están mirando a dónde van, están distraídos. Hermanos, miren lo que Judas dice aquí. ¿Qué cosa, cuál es nuestra esperanza? ¿Qué estamos esperando nosotros? La misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Estamos esperando su venida. Estamos poniendo nuestros ojos ¿en dónde? En lo que nos espera en el futuro. Entonces, no quite sus ojos de lo que Él espera. No quite sus ojos de la bendición que Dios le va a dar. ¿Okay? Y aquí en el final, dice, algunos que dudan, ¿qué va a hacer? Convénzalos. Muchas veces es difícil convencer a algunos. Después dice, a otros, ¿qué hacer? Salvar arrebatándolos del fuego. Miren lo que, cómo sigue esta secuencia. Muchas veces algunos dudan acerca de lo que Dios dice, pero ¿qué es lo que debería usted hacer? Seguir enseñando hasta que ellos entiendan la verdad. Versículo 23 se refiere a predicar el Evangelio para que personas puedan ser salvas y puedan escapar de qué cosa, del infierno que les espera. Después dice, y de otros, ¿qué voy a tener? ¿Qué cosa voy a tener? Misericordia. Estas son las cosas que yo debería estar haciendo, mi hermano. Entonces, Judas dice, contiendan por la fe, porque hay muchos falsos maestros que están ahí entre ustedes. Pero al final de su carta, Judas dice, pero ustedes van a tener algunas personas que van a dudar, convénzalos. A otros que tienen que arrebatarlos del fuego. ¿Cómo? Predicando el Evangelio. Y de otros tengan simplemente misericordia con temor. Porque no todos van a obedecer el Evangelio. No todos van a seguir a Cristo. Pero los que no siguen a Cristo, tenga simplemente usted misericordia de ellos, porque usted y yo sabemos lo que les espera a los que no están en Cristo. Y es terrible, hermano. Muchas veces yo personalmente deseo la salvación de mi familia más que ellos mismos desean su propia salvación. Yo deseo que mi familia sea salva más que ellos mismos desean ser salvos. Lamentablemente, ellos no desean ser salvos y no andan buscando de Dios. Entonces, el final de la carta, el último versículo, 24 y 25, dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hermanos, esta fue la carta de Judas. Voy a parar aquí toda la grabación.